¿Quieres que tu página web en WordPress tenga la mejor velocidad posible? Bueno, pues estás en el lugar correcto. Vamos a ver 10 puntos con los que puedes dejar tu página web en WordPress a la máxima velocidad. Así que vamos con el primer punto. Esto es tener un hosting de alta calidad, confiable y que además no te limite en recursos. Existen muchos hosting económicos o baratos, sin embargo son muy limitados y estos en muchas ocasiones harán que la carga de tu página web se vuelva lenta, ya que por lo general son recursos compartidos y no es un espacio donde únicamente se aloje tu sitio web. Si tú vienes de otros videos sabrás que yo recomiendo Vana Hosting. Te puedes echar un clavado en su página web para que veas todas sus inclusiones y que no te limite en ningún momento. De hecho, ahora mismo vamos a optimizar una página web para que tenga la mejor velocidad posible y precisamente estamos trabajando con Vana Hosting. Punto número 2. El siguiente punto es tener tu página web en WordPress con un tema ligero y seguro. Si nos vamos al repositorio de WordPress, podemos encontrar que hay cientos o miles de opciones para que tú puedas tener un aspecto visual diferente en cada versión de estos temas. Sin embargo, hay muchos, sobre todo algunos que son, por ejemplo, de noticias y este tipo de webs que cargan demasiado la página o bien que meten recursos que son innecesarios para el sitio web. Si tú vienes de otros videos, sabrás que yo el que recomiendo es Astra y de hecho es el que tenemos instalado en esta página web. Astra, como ellos mismos lo dicen, es un tema rápido, totalmente personalizable y es muy ligero. Y esto no es propaganda pura, realmente es la verdad, es un sitio muy optimizado a nivel de código para que tu sitio en WordPress literalmente vuele. Así que mi segunda recomendación es que utilices temas ligeros como Astra. Punto número 3. La tercera recomendación que vamos a aplicar ahorita mismo en este sitio web es utilizar el constructor por defecto que viene en WordPress, que es Gutenberg. Evitar en manera de lo posible utilizar constructores visuales como Elementor, WordPress Bakery o cualquier otro, ya que estos por lo general cargan demasiado las páginas web. Punto número 4. Es instalar un plugin de optimización y velocidad. Existen, como todo en WordPress, muchísimos plugins que te pueden dar esta función. Sin embargo, el que yo recomiendo es Lightspeed Cache, así que vamos a instalarlo para empezar ya de una vez con la parte práctica y que veamos cómo podemos potenciar nuestro sitio web WordPress al máximo. Entonces, bueno, como dije en el primer punto, estamos trabajando con Vana Hosting. El segundo es que en nuestros temas estamos utilizando el tema Astra, que es el que recomiendo. La tercera recomendación es utilizar el constructor visual que viene por defecto en WordPress, que es Gutenberg. Y lo que vamos a hacer en este momento es instalar un tema completo y podamos ver el ejemplo en tiempo real. Entonces, para este ejemplo voy a utilizar una de estas plantillas. Si tú no sabes dónde encontrar estas plantillas que son completamente gratis, te dejo en una de las tarjetas el video donde hablamos cómo descargar todas estas plantillas completamente gratis. Así que vamos a elegir uno rápidamente, vamos a seleccionar este, a ver si no nos pide ningún plugin y vamos a darle importar el sitio completo. En este momento nos está importando el sitio y nos está instalando nuevos plugins que posiblemente pudieran cargar la página, pero no pasa nada que más adelante lo vamos a optimizar. Nos está importando también todo el contenido para que quede el sitio exactamente como se ve la plantilla. Ya lo terminó de instalar, así que vamos a ver el sitio. Ya quedó exactamente como la plantilla que vimos anteriormente, la que acabamos de importar. Y ahora, bueno, ya estamos con esto cumpliendo lo que son los primeros pasos. Estamos alojando un sitio web en Vana Hosting. Número 2, estamos utilizando el tema Astra. Número 3, estamos utilizando el constructor visual que viene por defecto en WordPress, que es el WordPress Bakery. De hecho, si le damos clic aquí a editar página, vamos a darnos cuenta que es el constructor visual que tenemos, el que viene ya por defecto en WordPress y no tenemos ninguna otra cosa especial como Elementor o algún otro constructor que ya mencioné anteriormente. Así que nos vamos al cuarto paso y vamos a instalar nuestro plugin de optimización y velocidad. Para esto ponemos en el buscador Lightspeed Cache. Como ya lo han visto en videos anteriores, simplemente nos vamos aquí a plugin, añadir nuevo y ponemos aquí el nombre en el buscador. Es este que aparece aquí, lo instalamos y lo activamos y con las configuraciones que viene por defecto ya tenemos de sobra para que nuestro sitio web esté trabajando de manera óptima. Sin embargo, si queremos darle un vistazo más a detalle, nos venimos aquí a nuestros plugins, nos vamos a ajustes y aquí nos va a mostrar toda la serie de opciones que podemos hacer de optimización más personalizada en todos los campos por si tenemos algún requerimiento especial. Como siempre, si quieren que haga un video a profundidad sobre este plugin, pueden dejarlo en los comentarios.
pero como ya les digo, tan solo el simple hecho de instalarlo y con las configuraciones que viene por defecto ya nos va a dar una optimización óptima para tener un sitio veloz. Punto número 5. Tenemos que tratar de evitar todo lo que sean animaciones, ya sea sliders, videos nativos dentro de nuestro hosting, animaciones con el texto, cualquier campo que sea animación debemos tratar de evitarlo y optar por recursos estáticos. Si se dan cuenta, si regresamos a nuestro sitio que acabamos de instalar, todo es estático y no necesita realmente de ninguna animación. A nivel visual, la verdad es que es muy atractivo, es moderno y sinceramente a mí a nivel visual me gusta mucho. Entonces, sinceramente, esto de las animaciones y cuestiones en movimiento realmente ya son cosa del pasado. Ahorita, si tú quieres una página bien optimizada y con una velocidad óptima, debes de optar por recursos estáticos como estamos viendo en este ejemplo. Paso número 6. Utilizar imágenes con formato de próxima generación permitirá que tu sitio web cargue muchísimo más rápido. En una de sus últimas actualizaciones, WordPress ya te permite por defecto cargar imágenes web, que es el formato que yo utilizo. Antes tenías que utilizar un plugin para que te permitiera hacer esta carga. Ahorita ya no, ahorita ya lo podemos hacer de manera nativa. Todas las imágenes que tengamos hay que tratar de evitar utilizar JPG, PNG, que son los formatos más comunes, y convertirlo en un formato de próxima generación. Para esto te voy a dejar una página web que se llama Online Convert y te voy a dejar el enlace en la descripción del video para que puedas ir y convertir todas tus imágenes. Así que en esta página que acabamos de montar tenemos tan solo en la página home tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 imágenes. Así que las voy a convertir rápidamente. Te voy a enseñar cómo convertir una y de ahí pauso el video para yo hacer las demás. Muy bien, para este ejemplo vamos a buscar una imagen que esté un poco pesada para que la podamos comprimir. Vamos a ver, por ejemplo, esta de este excursionista. Vámonos a medios y vamos a ubicar la imagen que teníamos anteriormente. Es esta de aquí. Vamos a ver cuánto pesa. Vamos a ver que pesa 247 kilobytes y vamos a tratar de mejorar ese tamaño de archivo. Vamos a dejar las mismas dimensiones, simplemente vamos a convertirla a un formato de próxima generación. Para esto copiamos la URL de la imagen, la pegamos en nuestra barra de navegación, damos enter, ya la tenemos aquí y pasamos a descargarla. Vamos a guardar imagen y ya que la tenemos vamos al conversor de imágenes, seleccionamos la misma imagen que acabamos de descargar y una vez que se carga nos indica que tiene 247 kilobytes. Vamos a iniciar la conversión y tan solo en unos segundos ya tenemos nuestro archivo y ahorita se nos va a descargar de manera automática. Vamos a decir que sí y ya nos está descargando aquí el archivo. Vamos a pasarla a nuestra carpeta que tenemos aquí. Y ahora si nos venimos a la imagen original vemos que es un JPG de 247 kilobytes y la imagen web tenemos que es una imagen con las mismas dimensiones, sin embargo esta solo pesa 46.2 kilobytes. Vemos que las dimensiones son iguales, pero la diferencia en el tamaño del archivo es abismal. Estas optimizaciones, aquí estamos ahorrando tan solo en esta imagen 200 kilobytes. Entonces, si hacemos esta optimización imagen a imagen, vamos a ahorrar muchísimo peso en el sitio web. Entonces, ahora vamos a sustituir la imagen por esta nueva, por el nuevo formato. Así que nos vamos aquí a nuestra página que estamos editando, seleccionamos la imagen y le damos clic aquí a reemplazar. Vamos a subir y vamos a buscar la que acabamos de convertir a formato web. Así que la seleccionamos, ya se está subiendo. Así que ahora tenemos la misma imagen con la misma calidad, pero con un peso mucho menor. Así que esta acción la vamos a repetir en todas las imágenes. Yo para esto voy a pausar el video y vamos a regresar cuando ya haya finalizado. Listo, ya terminamos de convertir todas nuestras imágenes, así que pasemos al paso número 7. Debemos entender que cada sección tiene un tamaño de imagen diferente, entonces no tiene sentido que utilicemos las mismas imágenes para diferentes secciones de nuestro sitio web. Vamos a ver un ejemplo y en la misma plantilla que acabamos de descargar, vemos que esta imagen que tenemos aquí de Hero, que se le suele llamar a esta sección, o de portada, es muchísimo más grande que las secciones que tenemos aquí abajo. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente darle clic con el botón derecho a esta imagen y darle clic aquí en inspeccionar para que nos diga en qué tamaño se está visualizando esta imagen en particular.
Entonces, si nos sobreponemos sobre ella, aquí en el código nos dice que está visualizándose a 520 por 324 píxeles. Entonces, si vamos a nuestros archivos multimedia y vemos que tiene una proporción mayor, lo más recomendable sería reducirla a simplemente estos píxeles que nos está marcando aquí. Así que regresamos a nuestra página de medios y vamos a hacer esa comprobación. Vamos a ubicar que es esta que acabamos de subir y vemos que tiene 644 píxeles por 402. Quiere decir que tenemos un margen un poco amplio para mejorar todavía más el tamaño de esa imagen. Entonces, de hecho, aquí no lo dice en este campo de aquí, que la imagen en su tamaño nativo es de 644 por 402. Sin embargo, nada más se visualiza a 520 por 324 píxeles, por lo cual podríamos reducir su tamaño para hacerla aún más ligera. Para esto podemos utilizar programas como Photoshop o ACDC o cualquier programa que nos permita redimensionar las imágenes. Paso número 8. Antes de instalar un plugin, debemos preguntarnos si realmente necesitamos esa función dentro de nuestro sitio web, ya que mientras menos plugins tengamos, nuestro sitio va a ser mucho más ligero y va a renderizar menos recursos a la hora de cargar el sitio. Así que podemos irnos a nuestro apartado de plugins y ver cuáles son imprescindibles para que trabaje bien nuestro sitio web y cuáles no. Por ejemplo, aquí tengo un plugin inactivo, entonces lo más correcto sería borrarlo y asegurarme que todos los demás que estoy utilizando sean realmente imprescindibles para que el sitio web cumpla con su función. Por ejemplo, estos dos plugins, páginas de inicio, que es de donde acabamos de descargar nuestra plantilla, nuestro demo gratuito que acabamos de instalar, o este otro plugin de Envato Elements que es muy similar, que ya los vimos en un video anterior. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas para que veas ese video. Una vez que nosotros importamos las plantillas, ya los podemos perfectamente desactivar y borrar y no va a afectar en la visualización de nuestro sitio web. Entonces este tipo de plugins innecesarios los podemos eliminar para hacer aún más rápido nuestro sitio web. Así que yo rápidamente lo voy a desactivar, lo voy a borrar, ya que no estoy utilizando ninguna plantilla de ese plugin. Voy a borrar el de Username Changer, que lo utilizamos en un video anterior sobre seguridad WordPress, que también te invito a que lo veas si no lo has hecho, y vamos a dejar nada más estos plugins de aquí. Paso número 9. Nuestro contenido multimedia es lo que más hace que cargue lenta nuestra página web, así que principalmente los videos tenemos que alojarlos en un sitio de terceros. Por lo general se hace en YouTube o Vimeo, para que de esta manera no tengamos que incrustar nuestro video y subirlo dentro de nuestro mismo sistema de alojamiento. Así que una vez que ya hemos subido nuestro video en YouTube, podemos hacerlo de manera privada o no listado si queremos que nadie más lo vea, simplemente las personas que entren al sitio web. Así que en el canal no estará de manera visible, sin embargo, dentro de nuestra página web lo vamos a poder visualizar. Vamos a agregar un video rápidamente para que veamos el ejemplo, así que vamos a agregar aquí un nuevo bloque, vamos a decir una columna para que tampoco sea muy grande el video. Vamos a elegir esta de aquí y en este bloque le damos clic aquí al más y vamos a buscar YouTube en el icono de YouTube y vamos a introducir la URL de nuestro video. Nos vamos a YouTube y en la barra ponemos en el buscador Kyumgo Academy. Listo, ya estamos aquí. Vamos a poner cualquier video, por ejemplo este de la descarga de las plantillas que acabamos de ver. Vamos a darle clic aquí a compartir y copiamos esta URL. Nos la llevamos a nuestro sitio y la pegamos aquí. Le damos clic a incrustar. Hacerlo de esta manera es mucho mejor a que lo subamos dentro de nuestro hosting, porque si no va a ser nuestra página aún más lenta. Paso número 10. Si aún poniendo nuestros videos con un tercero como YouTube o Vimeo se sigue cargando nuestra página web y el culpable de esto es el video, podemos utilizar un plugin para que el video se nos cargue en una ventana emergente y que no se cargue dentro de nuestra página a la hora de cargar el sitio. En lugar de eso se va a cargar una imagen. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a irnos a plugins, vamos a añadir nuevo como ya lo hemos hecho en otras ocasiones y vamos a poner en el buscador video pop-up. Nuevamente, como todo en WordPress, hay muchísimos plugins que hacen lo mismo. Yo el que utilizo es el primero que está aquí por el desarrollador Alobaidi. Así que damos a instalar y vamos a activar. Ahora, ¿qué vamos a poder hacer con este plugin?
Bueno, pues en lugar de que nos mande directamente a lo que es el video como tal, vamos a subir una imagen y esa imagen lo que va a hacer al darle clic es que nos abra el video. Así que nos vamos aquí a Settings para ver rápidamente cómo trabaja. Si nos vamos aquí al apartado de Shortcuts, esto es lo que vamos a poder utilizar. Con esto lo podemos incrustar tanto en un texto como en una imagen y muchísimas opciones más que nos da. Entonces vamos a copiar este pequeño shortcut de aquí y nos lo llevamos a la página que estamos editando. Vamos a añadir un nuevo bloque para que se vea la diferencia. Vamos a añadir nuevamente lo mismo, columnas, 3 secciones y aquí vamos a poner un shortcut. Pero ahora vamos a copiar la URL del video que ya habíamos copiado anteriormente aquí, así que simplemente copiamos esta URL y la vamos a pegar aquí después donde dice video pop-up. Entre las dos comillas, ahí damos clic y ahí pegamos nuestra URL del video. Aquí en lugar de un texto yo voy a poner una imagen, así que como nos decía aquí las indicaciones, cuando quieres poner una imagen tienes que poner img igual a y 2 comillas. Entonces simplemente cambiamos este text por img. Ahora voy a copiar la URL de la imagen que quiero que aparezca para que cuando le den clic ahí se abra directamente el video. Entonces voy a buscar una de mis imágenes y vamos a decir que quiero utilizar esta de aquí. Así que simplemente copiamos aquí esta URL y regresamos y la pegamos nuevamente entre las comillas. Le damos clic aquí a pegar y damos a actualizar. Ahora si vamos a ver nuestra página en modo incógnito, vamos a ver que tenemos los dos videos hasta abajo, pero uno se reproduce de manera nativa. Ok, ya tenemos aquí el video y ahora si le damos clic a esta imagen de aquí, que obviamente habría que optimizarla, ponerle aquí tal vez el clásico botón de play o algún llamado a la acción para que la gente sepa que al darle clic a la imagen se va a reproducir un video. Entonces si le damos clic aquí a la imagen, el video ya se nos reproduce en un pop-up y no de manera interna dentro de la página web. Podemos cerrarlo y seguir navegando dentro de nuestra página web. Así que bueno, vamos a quitar este de aquí, vamos a eliminar toda esta fila y vamos a dejar nada más el shortcut del pop-up para hacer el ejemplo final de la optimización de velocidad. Paso número 11. ¿11? ¿Que no eran nada más 10 pasos? Bueno, eran solo 10 pasos, pero te vamos a dar un tip más. Paso número 11 para optimizar la velocidad de tu página web. Necesitas revisar en tu cPanel que la versión de PHP esté actualizada a la última versión que haya disponible. Esta es una acción que no se hace automáticamente cuando las versiones se actualizan. Tú lo tienes que hacer de manera manual, así que vamos a hacerlo. Una vez dentro de nuestro cPanel, si estás en Mana Hosting, así es como luce, aunque la realidad es que la mayoría de los cPanel lucen casi igual. Sin embargo, algunos sí traen esta opción para editar nuestro PHP y algunos no lo traen. Así que en nuestro caso, los que estemos utilizando Mana Hosting, nos vamos aquí a la pestaña Software y vamos a abrir lo que es Multi-PHP Manager. Le damos clic y ya nos despliega. Tenemos que palomear esta casilla para decir que queremos modificar Joomgo.net, que en este caso es el único dominio que tenemos en esta raíz. Si tuviéramos más dominios o subdominios, aquí nos aparecerían abajo. Entonces vemos que en esta ocasión tenemos la versión 7.4 que nos dice aquí que es la heredada. Sin embargo, si abrimos aquí las versiones disponibles de PHP, vemos que ahorita ya tenemos hasta la 8.0 y nosotros aún seguimos utilizando la 7.4, por lo cual mi recomendación es que actualicemos, así que vamos a seleccionar la 8.0 y ya que tenemos aquí esta pestaña sombreada, le damos a aplicar y listo. Miren que ya se nos cambió a la versión PHP a 8.0. Estas son las 11 recomendaciones para que tu sitio web cargue rapidísimo. Pero las pruebas, ¿dónde están las pruebas? Vamos a ver si realmente estas 11 optimizaciones van a hacer que nuestro sitio web cargue realmente a una velocidad muy rápida. Así que nos vamos a nuestro sitio ya con todas las optimizaciones, vamos a copiar la URL y nos vamos al PageSpeed de Google. Vamos a pegar aquí nuestra dirección y le vamos a dar clic aquí a analizar y vamos a ver qué resultados nos arroja.
Espero que Google no me deje mal y que todas estas optimizaciones hayan funcionado. Así que bueno, aquí ya lo tenemos. En móvil tenemos 88 puntos y en ordenador 99, que realmente es muy aceptable a diferencia de otros sitios que están muy por debajo de estas métricas. Listo, ya tienes un sitio web que carga muy rápido. Podemos seguir haciendo más optimizaciones, como ya lo dije, con el plugin de Lightspeed Cache. Sin embargo, bueno, de entrada, estas son las 12 recomendaciones. Si quieres que haga el video a fondo de ese plugin, déjalo en los comentarios. Pero ya de entrada, con esto tienes un sitio que carga rapidísimo, muchísimo más que las páginas promedio en general. Así que suscríbete. Es gratis, suscríbete. Subscribe now. Si te gustó el video, dale me gusta. Si conoces alguna otra optimización, déjala en los comentarios para que todos aprendamos en conjunto y sigamos avanzando en mejorar la optimización de nuestros sitios web. Recuerda que en la acción hay bendición, así que ve ahora mismo y pon en práctica estas 11 optimizaciones de velocidad y deja que el PageSpeed se enamore de la velocidad de tu sitio web.